Ahí estamos en directo. Continuamos con otro libro de Alexander Lowen. En este caso estamos con El gozo. Se llama El gozo el libro. El miedo a la vida. Y habíamos quedado, ya este libro nos falta poco para terminar, así que ya como que vamos a ir dándole ya el cierre. Es el caso de una señora llamada Alicia, de 32 años, y que hace 10 años que está casada. Ella dice que de niña siempre tenía miedo y estaba nerviosa. Se sentía odiada por su madre y rechazada por sus padres. La madre no paraba de criticarla, sentía que estaba sola, que no valía nada y estaba deprimida. Si demostraba alguna emoción o problema, su familia le decía que era su culpa y luego dejaban de hacerle caso. Ella sentía que no era lo suficientemente buena y que jamás estaría a la altura de los demás. Durante su adolescencia, ella decía que quería ser perfecta, pero comenzó a sufrir de insomnio y a tener problemas estomacales. Estaba angustiada y deprimida. Le dieron medicamentos para el insomnio, otros para el estómago, y durante todos esos años siguió varias terapias con las que logró cierto progreso, pero todavía necesitaba las pastillas para dormir y descansar y poder seguir con su vida. Aún hoy en día dice que sufre de constipación, de tensión muscular en la zona del diafragma, se siente cada vez más sola y vacía, y eso la hace sentirse aislada tanto en su matrimonio como en la vida. ¿Cabe alguna duda de que las experiencias de su niñez fueron las responsables de los problemas que sufre de adulta? Bueno, Alicia no lo dudaba, pero a pesar de que había comprendido muchas cosas, aún sentía que no era capaz de mejorarse y liberarse del pasado. Lo que planteaba la siguiente pregunta: ¿cuál era el miedo que la ataba con tanta fuerza a su pasado, que a pesar de todos sus esfuerzos no le permitía liberarse para vivir plenamente el presente? Antes de responder a esta pregunta, vamos a comprender el presente de Alicia. En la vida presente de Alicia, el placer era muy poco, la alegría no existía. Sentía una ansiedad muy profunda porque tenía miedo a fracasar, lo que parecía provenir del hecho de que en los últimos 10 años había perdido muchos trabajos por no haberse desenvuelto bien, y no cabía duda de que el grado de su ansiedad hacía que le resultara casi imposible desenvolverse bien. Ella estaba atrapada en un círculo vicioso. La ansiedad hacía que fuera casi imposible para ella mantener un trabajo, y esto a su vez aumentaba su ansiedad. Bueno, ella estaba como en una manera de lucha ante la vida, ¿no? Desesperada por sobrevivir. La clave para la resolución de su conflicto estaba en su declaración, en el sentido de que durante la adolescencia había tratado de ser perfecta y había fracasado, porque nadie puede ser perfecto, obviamente. Pero si ella no se esforzaba en ser perfecta, se sentía despreciable y desesperanzada. Así que eso era un infierno y ella entendía esto, pero quería liberarse. ¿Pero cómo? Ayudarla a fortalecerse para que pudiera esforzarse más a fin de ser perfecta la iba a llevar a más fracaso y desesperación. Cualquier esfuerzo estaba condenado al fracaso. Abandonar los intentos, cambiar, aceptarse, le provocaba temor. Así que Alicia tenía que aceptar su innegable infelicidad y llorar. Ella tenía muchos motivos para llorar. Contó que había llorado mucho, pero la cuestión es cuán profundo fue el llanto. Si es tan profundo como el dolor y la tristeza, se iba a liberar. El dolor de Alicia se encontraba en lo profundo de su vientre, asociado con sus trastornos intestinales, pero también lo sentía en la zona del diafragma, donde se originaba a causa de una franja de tensión que impedía que su respiración y sus llantos llegaran a lo profundo de su vientre.
Recordemos que en el vientre es donde se encuentran la tristeza y nuestros miedos más profundos. También en el vientre dice el autor que se aloja la alegría también. Para llegar a esos sentimientos, Alicia tenía que abrirse a su desesperanza. Si podía llorar desde esa desesperanza tan profunda, iba a tocar esa alegría que la iba a conectar con el sentido de la vida. La desesperanza provoca temor y su origen tiene que ver con el pasado y no con el presente. O sea que si sentimos desesperanza, esta desesperanza está relacionada con el pasado, no con el presente. Entonces Alicia estaba desesperanzada porque no podía ser perfecta y obtener la aprobación y el amor de sus padres. Su desesperanza seguía presente porque aún luchaba para superar lo que consideraba sus errores y debilidades con el fin de obtener ese amor. En realidad trataba de superar su desesperanza. Podemos negar la desesperanza y vivir de una ilusión, pero las ilusiones se derrumban. Y cuando se derrumba la ilusión, caemos en la depresión. Podemos tratar de pasar por encima de la desesperanza, pero esto va a afectar a nuestra sensación de seguridad. O podemos aceptarla y comprenderla, y eso nos va a liberar. ¿Qué es aceptar la desesperanza? Sentirla y expresar ese sentimiento con sollozos y palabras. El llanto es la expresión del cuerpo. Las palabras provienen de la mente. Cuando se unen ambos, promueven que el cuerpo y la mente se integren. Esto libera la culpa y nos hace sentir libres. Es importante decir las palabras adecuadas. Por ejemplo, no sirve de nada es una frase clave. No sirve de nada intentar. Nunca voy a ganar tu amor. Es la declaración que expresa que la persona ha comprendido que la desesperanza es la consecuencia de una experiencia pasada. Pero la mayoría de nosotros proyectamos esta desesperanza hacia el futuro. Y cuando experimentamos la desesperanza por primera vez, a menudo la expresamos diciendo: nunca voy a tener a nadie que me ame, o nunca voy a encontrar a ningún hombre, etc. No entendemos que no es posible encontrar amor por más esfuerzo que hagamos para encontrarlo. Mayor desesperanza, menor posibilidad de que otro responda a nosotros con sentimientos positivos. Así que el problema de Alicia era tener miedo a su desesperanza. Y en un nivel muy profundo, esa desesperanza estaba ligada a la muerte. Había vivido toda su vida al borde de la desesperanza y estaba muy atemorizada de sentirla. Era como una persona parada en la orilla del mar, que se moja solamente los pies porque tiene miedo de ser desbordada por la fuerza del mar. El mar es un símbolo de nuestros sentimientos más profundos: la tristeza, la alegría, la sexualidad. Es la fuente de la vida. Llegar a lo profundo de nuestra desesperanza equivale a sumergirse en la profundidad de nuestro vientre, que también es la fuente de la vida. Ningún adulto se ahogó en sus lágrimas, aunque detrás del pánico siempre hay temor a ahogarse. Un bebé se queda aislado de una relación de amor y se muere. Un niño muy pequeño en esta situación podría morirse porque su cuerpo necesita el contacto y el apoyo de una figura materna.
El niño que sobrevive a pesar de estar siempre cerca de la muerte, por no recibir suficiente amor, se va a convertir en un neurótico que va a vivir al borde de la desesperanza y el pánico toda su vida, a menos que se libere de ese temor, reexperimentando el trauma del pasado y dándose cuenta de que no se muere. ¿Mm? Hablar sobre el miedo no es suficiente. Decirle a un niño que no tenga miedo a la oscuridad, por ejemplo, porque no hay un monstruo ahí, no sirve de mucho. ¿Mm? Aunque el monstruo no es real, en su inconsciente el monstruo para él es real. Entrar en nuestro propio inconsciente equivale a descender con los sentimientos hasta el vientre a través de la respiración profunda. A medida que la onda respiratoria de expiración fluye hacia abajo y llega a la pelvis, experimentamos los sentimientos que se encuentran encerrados en esa zona y sentimos que no fuimos amados, que podríamos habernos muerto. En el caso de un adulto, no ser amado no constituye una sentencia de muerte. Una mujer adulta, por ejemplo, de 50 años, madre de varios hijos, dijo: "Si nadie me ama, me voy a morir". Este es un ejemplo de un individuo patético que tiene tanto temor de vivir como de morir. Entonces, el caso de Alicia era que ella necesitaba ser perfecta y que tenía que enfrentar ese miedo a la muerte que había detrás de la desesperanza. Y durante el transcurso de la terapia se le pudo ayudar un poco, pero no se pudo llegar a irrumpir en lo más profundo. Bien. Entonces, ahora va a contar el caso de una paciente llamada Nancy, que sí pudo lograr esta irrupción, porque pudo atravesar la barrera, ¿no?, que se interpone entre el miedo a la muerte, ¿no? Esta era una mujer de 50 años que tenía una personalidad fronteriza y sufría de anorexia. Se había trabajado con ella para que aprendiera a respirar mejor, expresar sus sentimientos de tristeza y enojo, defenderse en las situaciones negativas de la vida. Y en una ocasión, dice que estaba recostada en esta banqueta, ¿no?, el taburete bioenergético, respirando y emitiendo un sonido sostenido, y se detuvo justo en el momento en el que el sonido podría haberse convertido en un profundo sollozo. Y dijo: "Se está poniendo oscuro, siento que me voy a morir". ¿Por qué sentía justo que se iba a morir en el momento que su respiración cobraba más fuerza? La respuesta es que su respiración más profunda había tocado con ese temor a la muerte que estaba dentro de ella. Parece ser que Nancy casi había muerto cuando era pequeña, cuando tenía 2 años. Parece ser que era gordita, y la madre, al ver que aumentaba de peso, comenzó a tener miedo de que se convierta en una señora gorda. Así que la madre la perseguía con el tema de la comida y le metió mucho temor para que la niña pierda el apetito y no pueda comer. Pero después, al ver que su hija bajaba de peso y adelgazaba, empezó a sentir miedo y le empezó a insistir en que coma. Bueno, la cuestión que la niña terminó en un hospital en estado grave, y entonces ella tenía miedo a aumentar de peso, porque para ella aumentar de peso es que lo asociaba con que
iba a tener un cuerpo, iba a ser alguien. Y esto tenía como consecuencia que se iba a tener que enfrentar con su madre, la cual le inspiraba terror, no miedo, terror. Bien, se le explicó que al respirar con más profundidad sentía el terror y dejaba de respirar cortando el flujo de oxígeno al cerebro. Esto le provocaba una sensación de oscuridad. Entonces volvieron a hacer el ejercicio, ¿no? Y pudo pasar esa zona de oscuridad. Irrumpió un sonido fuerte, rompió un llanto que le salía desde el vientre, y cuando dejó de llorar dijo: no me morí, no me morí. Ella sintió que había atravesado un temor que había perseguido y había coartado y constreñido su vida. Esto aumentó su coraje para poder enfrentar diferentes situaciones en la vida, a lo que podríamos llamar tener entrañas. Pero esto no significaba que el temor hubiera desaparecido, sino que ella había enfrentado el miedo a la muerte. Acá hay otro caso de alguien que cuenta que a su hija de 5 años, dice que estaba jugando con una pelota, y el hermano pequeño de la niña de 2 años miraba cómo jugaban y quiso ocupar el lugar, ¿no? La niña de 5 años se negó a darle la pelota, y cuando sus padres le insistieron para que se la diera, se la tiró. No le pegó, pero su padre la retó, diciéndole que no debía hacer eso porque lo podía lastimar. Esto dice que causó como un shock y la niña empezó a gritar. Su padre consideró esto una reacción irracional, le ordenó que dejara de gritar y la niña gritaba aún más. Como no dejaba de gritar, la encerró en un placar y le dijo que saliera cuando se le hubiera pasado. Después de unos minutos paró de gritar, pero no salió. Entonces el padre, alarmado, abrió la puerta, la encontró en el piso, y la niña estaba blanca y no podía respirar. La llevaron al hospital, se le administró un broncodilatador. Había sufrido un ataque de asma que le podría haber causado la muerte. No podía parar de gritar y tenía miedo de no poder salir nunca. Esto le hizo sentir pánico, se le contrajeron los bronquios y no podía respirar. O sea, tuvo un estado de shock. Alicia no era una típica paciente con pánico, no tenía el pecho inflado, ¿se acuerdan de Alicia que nombré recién, no? Y tenía más dificultades para inhalar que para exhalar. Su temor era más profundo y lindaba con el terror, que es la respuesta a la hostilidad de la madre más que al rechazo y al abandono. Puede decirse que Alicia era una paciente fronteriza con una fuerte tendencia a la división y disociación esquizoide. Lo que ella temía era que la maltrataran, no que la rechazaran o la abandonaran. Este es un temor más profundo, más intenso, para superarlo, y se necesita una mayor movilización de la ira. En el caso del pánico, también hay un temor a la muerte, pero en menor medida. Entonces, para ayudar a los pacientes a conectar con su pánico, se utiliza la banqueta de esta bioenergética, pidiéndole al paciente que emita un sonido que lo tenga que sostener el mayor tiempo posible para poder sollozar, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo empieza a sentir esto, trata de defenderse y trata de inhibir la respiración.
Se cierra la pared del tórax y se contraen los bronquios. Esto causa pánico, ¿no? Como que sienten que no pueden respirar. Tienen el pecho y la garganta cerrados, ¿no? Y lo que estaban haciendo es experimentar el trauma de su niñez. Esta es una herida tan profunda, dice Lisa, una chica que estaba haciendo la terapia, que no sé si quiero o si voy a morirme. Es un dolor tan silencioso, un infierno privado. Ella explicó que de niña la habían dejado sola, que ninguno de sus padres se interesaba por su lucha e infelicidad, que ni siquiera eran conscientes de ella, ¿no? Querían una niña alegre y Lisa se ponía una máscara alegre y sonriente para esconder su tristeza y desesperanza. Cuando ella se sacaba la máscara y lloraba profundamente, tenía una sensación de libertad. Nunca se había casado ni había experimentado el éxtasis del amor. No se atrevía a abrir su corazón al amor, ya que en él había mucho dolor. Bien. La parte del cuerpo entre la cabeza y la pelvis, este es el caso de otra chica, Silvana, el cuerpo, ¿no? Parte del cuerpo entre la cabeza y la pelvis, era tan estrecha y apretada que ella parecía una dama envuelta en un chaleco de fuerza. Tenía una cabeza fuerte y bien formada, un rostro amplio y agradable, las piernas y los pies eran fuertes, su rostro amplio y piernas saludables indicaban que la estrechez del tronco no se debía a un defecto de desarrollo, sino a experiencias traumáticas vividas durante la niñez que le constreñían el pecho y la pelvis. Esto se impedía la respiración, ¿no? Pero a pesar de todo esto no era débil. La tensión del tronco tenía una función especial, contener cualquier arrebato descontrolado y violento, que es la función que cumplen los chalecos de fuerza. Así que ella era una dama con un chaleco de fuerza. Ella había roto su matrimonio, no lo podía superar, le daba miedo estar sola y decía que su marido era poco confiable, cambiaba de trabajo constantemente y sentía que más que un hombre era un niño, su marido, ¿no? Silvana se hacía cargo de todo en la familia, ganaba dinero, cuidaba al niño. Ella se sentía usada por su marido y su marido atrapado, ¿no? Cuando Silvana le pedía que tuviera una actitud más responsable, él le daba promesas que nunca cumplía. Así que cuando finalmente se separan, se deprimió y empezó a tener pensamientos suicidas. No se veía viviendo sola, no se imaginaba la posibilidad de encontrar otro hombre, se sentía desolada, ¿no? Sentía como una niña abandonada. Pero en la superficie ella seguía aparentando que trabajaba bien, que era eficiente, que su vida todo podía ir adelante, ¿no? Así que la vida no es una cuestión de supervivencia. Tenemos que encontrar alegría, si no nos deprimimos. Así que ella no sentía alegría y no sentía libertad ni serenidad. Había que liberarla de ese chaleco de fuerza muscular. Ella tenía que comprender, primero, todo esto que la mantenía atada, ¿no? Entonces le empezaron a preguntar de su pasado. Ella era la más pequeña de 3 hermanos, y la historia es que al nacer en su casa, en un pueblo rural, se la veía débil y azul, que su madre creyó que se moriría, y la dejaron a un lado. Cuando tenía 4 años,
Su padre se fue de la casa. Su madre lo había acusado de ser irresponsable y de tener otras mujeres. Pero de vez en cuando visitaba a la familia, ¿no? Cada vez que veía a su padre, ella se sentía alegre y cuando se iba se ponía triste. En el momento en que un hombre me deja, siento que me voy a morir. Cuando tengo una pelea con un hombre, siento que si me deja me muero. Entonces ella decía, cuando se largaba a llorar, no me dejes, papá. Reconocía que había buscado en su padre el amor, la protección y el apoyo que su madre no le daba. Y cuando él se fue, la madre tuvo que salir a trabajar, Silvana tuvo que quedarse con su abuela y ella le tenía terror a su abuela. Sentía como que la abuela la quería matar, ¿no? La abuela era muy rígida con ella y amenazaba con matarse si Silvana no era una niña buena y obediente. Entonces, esta incapacidad de llorar y protestar contra esos malos tratos estaba presente en su pecho y en su garganta. Entonces, para ella rebelarse equivalía a atraer el desastre. La iban a abandonar o la iban a matar si ella se rebelaba. Entonces, este pánico, ¿no?, que sienten muchas personas a la idea de estar solos, de no ser amados, se contrarresta con la esperanza de encontrar a alguien que nos ame, ¿no?, y poder someterse a esa persona como lo hacíamos con el maltratador que nos maltrataba de niños, ¿no? Esta sumisión, sin embargo, debilita la relación y revive el temor al abandono. Entonces, después de la separación, ella se enamoró de otro hombre que resultó ser igual a su marido y a su padre, irresponsable y deshonesto. Cuando se corta la relación, después de descubrir que él le mentía, cayó en una desesperanza profunda y sentía que no podría seguir, que se iba a morir, ¿no? Fue útil señalarle a Silvana que la persona que busca que la salven termina condenada. Ella no necesitaba un hombre, era perfectamente capaz de mantenerse por sí sola, pero se resistía a adoptar esta posición porque para eso era necesario que enfrentara su desesperanza. Esa desesperanza que sentía al saber que su padre nunca volvería y que jamás encontraría un hombre que la amara. Ella veía esta situación de manera racional, consciente, pero no emocionalmente, porque eso le producía mucho dolor y miedo. Ella tenía miedo de que aceptar que su padre y su marido, y este otro hombre nuevo, ¿no?, la habían traicionado, desencadenara en ella una furia asesina contra ellos, y eso terminara volviéndola loca, ¿no?, que se volviera loca. Entonces, para evitar esto, fíjense, ¿no?, ella se había envuelto en un chaleco de fuerza psicológico. Entonces, no, ella pudo ir descargando, ¿no?, todo esto y como parte de este entrenamiento, ¿no?, como ella dice que no podía expresar su tristeza, ¿no?, su labio superior se le había vuelto rígido
y sentía que expresar la tristeza a través de las lágrimas y llorar era una forma de compartir los sentimientos. Y se le explica que, independientemente de lo que digan otros, la mayoría de las personas responden de manera positiva ante el que llora. Pero bueno, en el caso de ella, que tenía el tema este de la desesperanza y de abandonar todo, el autor acá lo relaciona como si fuéramos como soldados de un ejército desbandado que tratan de volver a casa después de una derrota, y las posibilidades de sobrevivir se ven amenazadas cada vez que nuestra voluntad se debilita, ¿no? El hecho, ¿no?, de ella, el esfuerzo que ponía, ¿no?, por superar su desesperanza e inseguridad, es lo que le aseguraba la presencia constante de estos sentimientos en su personalidad. Entonces ella, bueno, se le pidió esto, ¿no?, que ya lo dijimos antes, que tenía que gritar: no sirve de nada, nunca voy a tener a nadie que me proteja y me ame. Y al hacer esto comenzó a llorar profundamente. De golpe vio que le faltaba el aire, había dejado de llorar, y lo que decía era: no puedo respirar, no puedo respirar, me muero. Pero respiraba, y en realidad lo hacía con más profundidad que nunca. Podía entenderse esto como el resultado de un conflicto en su personalidad entre entregarse a su pena y a su temor a ser abandonada si se entregaba, o seguir luchando. Cuando comenzó a sentir que le faltaba el aire, sintió pánico, pero este sentimiento desapareció cuando ella logró abandonarse al llanto por completo, ¿no? Bueno, se le siguieron pidiendo que haga los demás ejercicios hasta que logró sentirse bien. Y acá explica, ¿no?, que el sentimiento de pánico siempre surge cuando una fuerte onda respiratoria no puede pasar libremente a través del diafragma y llegar al vientre, porque se lo impide una contracción en el músculo diafragmático, que puede resultar muy dolorosa y producir náuseas. Cuando la onda pasa por el diafragma y llega al vientre, ingresa en el submundo psicológico, un mundo de oscuridad. En la mitología se considera que el diafragma tiene la forma de una cúpula y representa la superficie de la Tierra. Toda la vida comienza en la oscuridad de la Tierra o del útero antes de salir a la luz del día. La oscuridad nos produce temor porque la asociamos con la muerte, con la oscuridad de la tumba y del submundo. Es también en la oscuridad de la noche que muere nuestra conciencia y dormimos para volver a nacer a la luz del día siguiente. La entrega de la conciencia del ego produce temor a muchas personas que tienen dificultad para entregarse al sueño o al amor. Aquellos que no tienen miedo a la muerte en su inconsciente pueden descender al submundo psicológico del vientre y hallar la alegría y el éxtasis que les ofrece la sexualidad. Si deseamos hallar la alegría, debemos tener el coraje de enfrentar al ángel con la espada flameante que cuida la puerta al jardín del Edén. Bien, siguen las sesiones, ¿no?, con esta persona. Vuelve a entrar en un llanto ahora más profundo, vuelve a recuperar el sentimiento de bienestar en su cuerpo, y a medida que va recobrando, ¿no?, esta seguridad, ¿no?, empieza a poder enfrentar todas las situaciones de su vida. Bien, este es el caso de esta persona.
Vamos a pasarlo. Y vamos a ver el caso de María. ¿No? María era una terapeuta gestáltica. Tenía 33 años y estaba casada. Había asistido a un taller, se había quedado impresionada por cómo trabajaba él. Y le había impresionado mucho su capacidad para comprender su lucha y analizar su cuerpo, cuya característica más destacada era una división entre la mitad superior y la inferior de su cuerpo, ¿no? Parecía como que habían tirado de las dos partes hasta separarlas. Ella tenía una cintura muy fina y alargada. Ambas mitades parecían débiles, tenía el pecho apretado y contraído, el cuello delgado y largo, el rostro suave y de apariencia débil. La mitad inferior del cuerpo también parecía débil. Tenía la pelvis estrecha y apretada y las piernas delgadas y largas. Los pies parecían poco fuertes, ¿no? La apariencia débil del cuerpo de María denotaba una carga energética reducida, que también se manifestaba en una menor intensidad de sentimiento. Ella tenía poca capacidad para hacerse valer o imponer. En su cuerpo se observaba una falta de integración entre las distintas partes. La cabeza, el tórax y la pelvis no estaban bien conectadas. Así que ella comienza una terapia y cuando comienza a trabajar, le gustó mucho que la ayudaran a llorar, pateó y gritó, diciendo por qué, para protestar ante lo que ella sabía que había sido una niñez infeliz. No les resultó difícil sentir cuánto la habían herido de niña, así que a medida que fue trabajando, contó recuerdos de su niñez, como por ejemplo que cuando ella era pequeña, su madre la ataba, que una vez la había atado a la puerta, del lado de afuera, y recordaba que ella había gritado y gritado que la dejaran entrar, pero la madre no le hacía caso, que les pegaba a ella y a su hermana con una cuchara de madera o con una percha. María recuerda su infancia como si hubiese sido una pesadilla. De niña caminaba dormida y a veces corría como si intentase huir. Tenía sueños que la atemorizaban. Estaba en el mar, veía tiburones que se le acercaban. A veces se despertaba antes que el tiburón la atacara. Había sangre en el agua, pero se despertaba aterrorizada. También tenía otro sueño de un bosque en el que la perseguía una serpiente, pero ella sentía que no podía huir, ¿no? Ella sentía mucha ansiedad, pero simulaba ser valiente. Y la aterrorizaba la idea de tener que pedirle algo a alguien. Para ella era una tortura. Así que cuando se le pregunta a quién le parecía que era el tiburón, ella dice que siempre había pensado que era su padre, pero sin embargo últimamente sentía mucho temor en relación con su madre, ¿no? Que nunca había tenido la sensación de que su madre la odiara, pero ahora sentía que no la amaba, y tenía miedo de enfrentarse al hecho de que la madre la odiaba. Bueno, ella reveló también que se había enterado de que sus padres se habían casado porque su madre estaba embarazada de ella. Sentía que su padre no la quería a su madre, y que cuando María nació hubo un conflicto en cuanto al nombre que le pondrían, y finalmente le pusieron el que había elegido su padre. Entonces dijo: de niña siempre sentí que yo era la verdadera novia de mi padre. Era consciente de que su padre sentía una atracción sexual, pero no recordaba que hubiera abusado de ella. Al ser más grande, su padre la llevaba con él a los bares, con sus amigos, para que, digamos, exhibirla, ¿no? Así que María tenía que sentir su problema corporal
y darse cuenta que estaba causado por las experiencias de la niñez. Bueno, se tuvo que trabajar en ella haciendo que esa onda de excitación que se produce durante la respiración circule con fuerza por todo el cuerpo. En una de las sesiones, mientras respiraba, comenzó a llorar y dijo: «Ay Dios, no soporto la división entre la parte superior y la inferior de mi cuerpo. Siento que estoy en un potro de tortura». La habían torturado psicológicamente y su cuerpo se había quebrado a causa de los conflictos emocionales que había en su hogar, provocados por el interés sexual de su padre y los celos y hostilidad de su madre hacia ella. Entonces se le incentivó a que gritara: «Me estás torturando y no lo aguanto. Siento que no puedo salir». En ese momento cayó al piso llorando profundamente y agregó: «Mi madre me perseguía constantemente, me atacaba cada vez que intentaba ser libre o demostrar sentimientos sexuales. Me di por vencida, me convertí en su pequeña sirvienta y ella estaba contenta. Pero después estaba mal en el colegio y pensaba que había algo en mí que no andaba bien. Me sentía culpable por la ira que experimentaba contra mi madre. Pero también se sentía culpable por sus sentimientos sexuales hacia su padre. Ella sentía como una sensación de agonía en su pelvis. Sentía que se resistía a entrar en lo profundo de esa sensación. Luego dijo: «Ay Dios, siento que me estoy conteniendo para evitar la demencia de mi padre. Se volvería loco si yo dejase salir mis sentimientos sexuales». Comenzó a llorar profundamente y luego agregó: «Siento que toda la energía de mi padre se concentra en mi pelvis. Él siempre tenía la mirada puesta en mi pelvis. Era algo atormentador, enfermizo, insoportable. Sabía que era pervertido, pero ahora lo siento directamente. Como nadie me lo confirmaba, me hicieron sentir que yo era la mala. Cercené los sentimientos sexuales en la pelvis y me convertí en un ángel, en una buena niña católica. Porque ante cualquier sentimiento sexual, ella se sentía una pervertida». Bien. En una sesión, dice que pidió que no la dejaran sola con su madre, porque decía que la madre le iba a arrancar la vagina. Claro, ella se sentía odiada por su madre y recurría a su padre para que le diera amor. Pero ese amor tenía un rasgo perverso que la excitaba y la asustaba. Bueno, era como que por eso ella tenía la cintura pequeña, porque sus padres estaban tironeando entre ella hasta desgarrarla, ¿no? La madre quería que su hija, una hija asexual y virginal, y el padre quería que fuera sexual. Entonces, ella se había alejado de su sexualidad para evitar verse abrumada por el interés sexual que su padre sentía por ella y para protegerse de los celos y la ira de su madre. Este era el conflicto que tenía ella, ¿no? Bueno, este lo vamos a pasar, el caso de María. Y
dice que bueno, acá habla el autor, ¿no? Que dice que el temor a la muerte, en su opinión, constituye la base de todos los problemas emocionales que presentan los individuos. El temor a la muerte se convierte en temor a la vida. No podemos entregarnos a la vida o al cuerpo, puesto que entregarse significa renunciar al control del ego, lo que haría que nos enfrentáramos con el temor de morir. Ese temor se origina en una experiencia muy temprana en la que se estuvo cerca de la muerte o de la posibilidad de la muerte, que hace que el organismo, como medida de defensa, se envuelva en una coraza para no volverse a sentir vulnerable. Pero el hecho de vivir armados o acorazados significa que aceptamos la posibilidad de ser atacados o amenazados con perder la vida. Es un estado psicológico común del sobreviviente. La energía que se invierte en el esfuerzo por sobrevivir no puede destinarse a disfrutar la vida. Pero esto también significa que el temor a la muerte impide que la persona que lo experimenta viva con plenitud y además la acerca a la muerte. La vida y la muerte son estados opuestos. Si estamos vivos no podemos estar muertos, ¿no? Podemos estar mitad vivos y mitad muertos. Si una persona no está completamente viva, está parcialmente muerta y en consecuencia le teme a la muerte. La persona que está viva por completo no le teme a la muerte, puesto que no tiene temor. Está libre de las contracciones crónicas que representan el miedo. Tiene el cuerpo flojo y relajado. Esta persona no niega la muerte, pero esta no es una realidad física hasta que efectivamente ocurre, y cuando esto sucede, la persona no siente miedo porque en la muerte no hay sentimiento. La vida es el antídoto para el miedo a la muerte. Un hombre valiente no le teme a la muerte, pues esa es la esencia de la valentía. Sin duda, podemos decir que Patrick Henry era un hombre valiente, ya que cuando lo capturaron los británicos durante la guerra, tuvo que elegir entre renunciar a la revolución y unirse a los británicos o morir de un balazo acusado de traición. Y pronunció las célebres palabras: «Dadme la libertad o dadme la muerte». Su sentimiento hacia la libertad y la independencia llegó a ser una pasión tan fuerte que le permitió enfrentar la muerte sin temor. La verdadera pasión es un signo de vida, aun cuando pueda terminar en la muerte del individuo. Busca realizar la vida. Hablamos de la pasión por el arte, la música, la belleza. Cuando estos aspectos de la vida provocan sentimientos fuertes en una persona. Jamás hablaríamos de la pasión por el alcohol, el dinero o el juego, ¿no? Podemos enojarnos apasionadamente por una injusticia, pero la furia no constituye un sentimiento apasionado. La diferencia reside en el hecho de que la pasión es ardiente, proviene de un fuego intenso. La ira es ardiente, mientras que la furia es fría, aunque sea violenta. Muchas personas experimentan fuertes sentimientos de odio, pero esos sentimientos no constituyen la pasión. Los sentimientos ardientes están relacionados con el amor, y eso incluye el enojo, como lo vamos a demostrar, como ya lo demostró, dice, en el capítulo 5. Los sentimientos sexuales pueden llegar al nivel de la pasión según la cantidad de amor que acompaña al deseo sexual, mientras que éste se origina en la excitación del aparato genital. El sentimiento de pasión está ubicado en la boca del estómago y produce una sensación cálida y tierna.
La excitación genital puede ser muy intensa, pero cuando está limitada a los órganos genitales, no es pasión. La necesidad de orinar o defecar también puede ser muy fuerte y provocar sentimientos de satisfacción y placer, pero esas sensaciones limitadas no constituyen la pasión. Al igual que el amor, la ira o incluso la tristeza es una emoción, lo que significa que todo el cuerpo participa en ese sentimiento. El deseo sexual es una expresión de amor, puesto que busca unir a dos individuos en la experiencia mutua del placer. Pero si el deseo se limita al contacto sexual, constituye una expresión de amor demasiado estrecha y limitada para ser pasión. En esas circunstancias, el acto sexual no da como resultado los sentimientos de goce y éxtasis que puede provocar. Esta división entre el sexo y el amor, entre el deseo y la pasión sexual, están relacionados con una división en la personalidad entre el ego y el cuerpo. Si el ego no se entrega al cuerpo en el sentimiento de deseo sexual, el acto sexual se convierte en una expresión de amor limitada y por lo tanto provoca insatisfacción a un nivel profundo. Esta incapacidad de lograr la satisfacción en el amor a nivel sexual mantiene el sentimiento de desesperanza que el individuo ya experimentó en sus relaciones tempranas. Bien. Y vamos a dejar aquí, y en la próxima vamos a hablar de este asunto del complejo de Edipo, que se experimenta entre los 3 y los 6 años de edad, donde se empiezan a desarrollar los sentimientos sexuales del niño y cómo después repercuten en nuestra edad adulta, ¿no? Bien, entonces en la próxima vamos a seguir. Hola Alicia, vamos a seguir con este tema, el complejo de Edipo.